Solar. Claro, haciendo la cuenta, ustedes dirán, bueno, si ya hay 9 planetas de siempre, los que nos hemos aprendido de toda la vida. Pero hace 10 años parece que Plutón dejó esa categoría de planeta y ahora llegaría este misterioso planeta 9. ¿Por qué digo lo de misterioso? Porque curiosamente tiene mucho que ver, por lo menos en el mito, en el anhelo, en el deseo, de muchos que creían que efectivamente este planeta, lejano, pero dentro de nuestro sistema solar, era realmente una especie de hogar de una leyenda remotísima. Anunnaki, Nibiru, los que nos crearon, los que manipularon nuestro genoma, los extraños dioses con un tono un tanto oscuro que estuvieron en la Tierra. Todo ese mito, leyenda o verdad para muchos, del que hemos hablado aquí, resulta que cobran nuevos bríos. Un nuevo planeta. ¿Y por qué no lo habíamos visto antes? ¿Y si tenemos poderosos sistemas de vigilancia cósmica, qué hacía oculto? ¿Qué pasa en ese planeta? ¿Qué sabemos de él? Es momento de viajar hasta allí y de empezar de inmediato un polémico debate. Los astrónomos del siglo XVIII estaban convencidos de que debía existir un planeta aún por descubrir en el gigantesco espacio entre Marte y Júpiter. Lo que allí aguardaba era en realidad una gran cantidad de escombros que hoy conocemos como el cinturón de asteroides. Urano, Neptuno y Plutón aparecieron después más allá de la órbita de Júpiter. Sin embargo, desde hace más de un siglo se especula con la posibilidad de que todavía más lejos pueda existir un planeta gigante que permanezca aún hoy oculto para la ciencia. Una hipótesis que parecía remota hasta hace solo unas semanas, con el hallazgo de lo que en efecto podría ser un nuevo planeta dentro del sistema solar, el planeta 9. Los autores del descubrimiento han sido los astrónomos Konstantin Batygin y Michael Brown. Curiosamente, fue el propio Brown quien en 2005 arrebató a Plutón su estatus planetario para convertirlo en planetoide primero y en plutoide después. Sus investigaciones en el Instituto Tecnológico de California han permitido ahora teorizar con la presencia de un nuevo planeta, un gigante cósmico que tendría una masa 10 veces mayor que la de la Tierra. Las primeras opiniones discordantes no han tardado en aparecer. Algunos científicos cuestionan el hallazgo al considerar imposible que un objeto de tales dimensiones no se hubiese descubierto antes. Por su parte, mientras la NASA pide prudencia, otras voces se han apresurado a mencionar el mítico Planeta X, un cuerpo que desde hace décadas los defensores de la teoría de los antiguos astronautas han relacionado con Nibiru, el supuesto lugar de origen de la civilización Anunnaki. Poco se sabe hasta ahora de este nuevo planeta que ni siquiera ha podido ser avistado. Su teórica existencia tan solo se basa por el momento en una serie de complejos cálculos orbitales, pero los investigadores afirman que solo hay una posibilidad entre 15.000 de que los datos obtenidos se deban a una simple coincidencia. La tarea de avistar al planeta 9 no será fácil. El nuevo cuerpo sería tenue, recibiría poca luz del sol y estaría situado en uno de los peores lugares para buscar algo. La zona más oscura y lejana de nuestro sistema solar. A pesar de todo, la caza ha dado comienzo y los astrónomos elevan sus miradas al cosmos, preguntándose si podríamos estar a las puertas de un descubrimiento trascendental. Antes decíamos en el asunto del dragón que ese arquetipo, ese símbolo, venía desde luego mínimo desde áreas mesopotámicas. De ahí también vienen historias que tienen que ver con visitantes ajenos a la Tierra, creadores de la humanidad. Ustedes saben muy bien, hemos hablado en alguna ocasión de Nibiru, los Anunnaki. Parece un tema clásico y refutado a nivel científico, incluso histórico por algunos, pero como que vuelve de vez en cuando como un Guadiana, ¿no? Y hay noticias de ciencia que lo traen de nuevo a colación. Vamos a tener un debate, una mesa intensa, seguro. Vamos a ver si logramos desfacer algún entuerto en torno al planeta 9, el planeta X.
Enrique de Vicente, maestro, buenas noches. Muy buenas noches. José Manuel Nieves, buenas noches. Buenas noches. Y me vais a permitir que dé el paso a uno de los amigos que se ha incorporado a esta nave. Ya lo vieron hablando de esas esferas, esos meteoros, esos bólidos que realmente han inquietado. Ahora parece, qué curioso todo, ¿no?, que se ha calmado un poco. Rafael Balaguer, compañero, astrónomo, conocedor de lo que pasa en el cielo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hay temas que vuelven, como el de los Anunnaki, Nibiru, el planeta desconocido. Y tú me comentabas, en Petit Comité, y podríamos abrir con esto, que te habías tenido que tragar un poco tus propias palabras. ¿Por qué? Sí, exacto, es así. A ver, la astronomía es una ciencia muy bonita y apasionante, pero a veces sí que puede resultar un poco lejana para el público en general. Entonces, nosotros hacemos muchísima divulgación astronómica en el observatorio, nos encanta que venga el público, los niños, colegios, y muchas veces, pues, resulta que es más popular todo el tema de los Anunnakis, de Nibiru, todas estas pseudociencias, a veces, que no la propia ciencia en sí. Y entonces, en nuestras actividades muchas veces sí que nos preguntan, oye, Rafael, ¿y esto de los Anunnakis, esto de Nibiru? Y siempre, objetivamente, como científicos respondemos, a ver, nosotros pensamos que, a ver, es posible que haya un planeta más allá de Plutón, porque el sistema solar, bueno, está en constante redescubrimiento gracias a las nuevas tecnologías, entonces es posible que haya cuerpos que aún no hemos detectado. Pero si fuera un planeta grande, como se especulaba, pensábamos que deberíamos haberlo detectado. Pensábamos que no se había detectado todavía y, por tanto, decíamos Nibiru en principio no existe. Entonces, ahora sí que debemos empezar a cambiar un poquito ese discurso, tragarnos nuestras propias palabras, al menos en parte, y admitir que, por primera vez, eso sí, tenemos evidencias muy serias, muy sólidas, de que puede existir realmente ese gran planeta, un planeta del tamaño de Neptuno, más allá de Plutón. Pero claro, esto es muy interesante, Rafael, y ahora enseguida abrimos el debate, y es que lo que parece el siguiente barrio cósmico, o sea, no las superdistancias increíbles, donde ya tenemos ojos, siguen siendo lugar para la sorpresa, ¿no? En la siguiente manzana del cosmos pasan cosas que no habíamos visto y resulta que puede estar este planeta. A ver, no es la siguiente manzana, es nuestra manzana. Sí, es decir, en el sistema solar... Sí, pero nuestro barrio, sí. Nosotros conocemos el meollito del sistema solar, que es el Sol y lo que tiene inmediatamente cerca. Y por inmediatamente cerca me refiero hasta Plutón, porque después de Plutón queda sistema solar para rato, para rato. Tú fíjate que después está, por ejemplo, está el cinturón de Kuiper, está la nube de Oort, y ya estamos hablando de unas distancias que es difícil medir en kilómetros y se miden en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que son 150 millones de kilómetros. El cinturón de Kuiper empieza a unas 30 unidades astronómicas. El planeta del que estamos hablando, ¿sí?, en su punto de mayor aproximación al Sol, estaría a unas 200 unidades astronómicas. O sea, muy lejos. O sea, imagínate, pues decenas de veces más lejos que Plutón. Pero es verdad que el público, sabiendo que tenemos esos telescopios que miran casi a los confines del universo, que estamos buscando casi el inicio de la creación, se le hace raro pensar que algo cercano, entre comillas, pero es que es lo que no decía, haya sido lo que decía visto, antes, ¿no? No es que eso nos haga raro, porque las condiciones, o sea, un planeta no emite brillo, sino luz reflejada. A esa increíble distancia, a esa tremenda distancia del Sol, la luz reflejada de ese planeta es mínima, es decir, es un objeto oscuro, es como buscar una cucaracha de noche en la selva. Es un objeto oscuro, claro. Y oscuro era la historia que relacionaban muchos, maestro Enrique, hay que sacar la colación evidentemente. Es una historia que siempre ha acompañado esa posibilidad de los Anunnaki y que yo no sé tú cómo planteas o si crees que tiene que ver con el redescubrimiento de algo que otros desde tablillas antiquísimas parece que interpretaban con maestros instructores, creadores de la humanidad, bueno, los famosos ya Anunnakis para todo el mundo, ¿no? Claro. Mira, para mí, con toda probabilidad, no solo por algunas tablillas que se han encontrado, sino por otra serie de factores, los sumerios ya sabían que había ese décimo planeta. ¿Que es especulativo? Sí, pero resulta que se siguen produciendo noticias demostrativas, por ejemplo, una muy reciente también, de que los astrónomos babilónicos, que eran los herederos ya degradados para mí de la ciencia sagrada sumeria, utilizaban cálculos geométricos complejos para calcular las posiciones de los astros en el sistema solar. Enrique. Y lo hacían miles de años antes de que se hicieron en Europa. Perfecto, esa astronomía antigua, en tu opinión, ¿cobra más fuerza la teoría de esos visitantes que se han convertido un poco en mito popular? Para mí sí, por una razón muy simple. Para mí sí, y lo voy a poner muy simple. Porque ya no se trata de discutir sobre si realmente los sumerios conocían eso que llamaban Nibiru, que era el planeta del cruce. O sea, claramente y cuyo símbolo principal era una cruz.
ya no se trata de decir si eso realmente era algo parecido al planeta X, sino lo importante es analizar primero el grado de conocimiento astronómico fascinante y luego la obsesión única de todos los pueblos de la antigüedad con las estrellas. Por ejemplo, un gran astrónomo, digamos astrofísico y arqueoastrónomo español, ha analizado todos los templos egipcios y lugares de todo el mundo y ha comprobado que todos tienen una orientación con respecto al Sol, a las estrellas y a la Luna. Eso está claro, ¿Por Enrique. qué? Porque Enrique, todo el mundo antiguo, simplemente porque era el recuerdo, primero, de una ciencia que no podían tener, porque no podían tener al azar ni los egipcios ni los sumerios, 3000 años antes de Cristo, un conocimiento astronómico cada vez más sorprendente, porque sí, y luego se degenera y no va a nada. Primero eso, y segundo, porque apuntaba, como todas sus leyendas, al origen de sus dioses, al origen de la humanidad. O sea, a la Vía Láctea, digamos, al camino del cinturón de Orión. Ahí habría largo que discutir. Para mí, la única hipótesis coherente es esa, salvo que pensemos, hay otra, y es que los astrónomos esos, como los astrónomos mayas, eran capaces de, saliéndose de su cuerpo por visión remota, viajar a esos sitios. Esa Enrique, es la otra vamos a ver. Uf, como ya empiezas con las ensaladas, madre mía. No, qué empiezo complicado. simplemente vapuleándote. Antes de que tú me insultes. Antes de que termines de alinear la ensalada, voy a ver si consigo poner las cosas en Pero orden. no me dirás que no es curioso que justo salga un tema que muchos reclamaban. Pero como... no, es que ahí es donde está la ensalada, precisamente. Una cosa es la astronomía, y es verdad, y además me quedé leyéndome el estudio de los babilonios, que ya utilizaban la geometría hace 2000 años antes que en Europa, es verdad, y que consiguieron localizar a Júpiter, por ejemplo, y determinar su órbita, que tiene un mérito tremendo. Eso de que después ese conocimiento haya desaparecido y no sé qué, pues son periodos históricos. También aquí tuvimos un renacimiento y después una edad media. No, es decir, lo que yo pregunto es cómo llegaron a eso. Bueno, yo te hago una pregunta muy simple. ¿Cómo llegan a eso los sumerios desde la nada? ¿Cómo llegan a eso los egipcios desde la nada? No desde la nada. Hombre, o sea, construyen la pirámide con una orientación astronómica vamos desde a ver, la nada. los sumerios, que eran muy listos, y los babilonios también, y los egipcios, y los romanos, y los árabes, o sea, todos han aportado. Es decir, el ser humano ha ido aportando. ¿Han aportado? No. ¿Qué han aportado en astronomía? Dime. Los griegos, los romanos y tantos otros con posterioridad a los sumerios y a los babilonios. Es que no tienen ¿Pero eso por qué qué significa, Enrique? Había un contacto especial. Eso significa que de repente hay una edad de oro en todos los pueblos del planeta. Hay una edad de oro que se relaciona con la llegada de los dioses, donde hay una civilización esplendorosa y luego eso degenera. Explícame por qué. No todo el mundo tiene que aportar lo mismo, ¿vale? O sea, tú y yo nos parecemos, incluso nos podemos llegar bien, fíjate, nos gustan las mismas cosas, tú y yo tenemos gato. Pero ya empezamos a diferenciarnos porque el tuyo se llama Merlín y el mío se llama Darwin. O sea, tú fíjate ya cómo corresponde. Fíjate ya cómo empezamos. Por supuesto que la gente... Un perrito de Iker también se llama Merlín. O sea, que ya nos situamos en dos campos. Es la vieja táctica de no dejarme hablar. Una cosa es que las distintas culturas, cada una por sus vicisitudes, por su historia, por su tradición, impulsadas por sus creencias que les hacen mirar más arriba, más abajo, más hacia el cielo, más hacia la tierra, van aportando conocimientos. Unos, los egipcios, por ejemplo, eran capaces de hacer operaciones de cerebro, cosa que los sumerios no hacían. Y por esto no decimos que los sumerios eran tontos ni al revés. Los sumerios tenían quizá unos conocimientos astronómicos más destacados. Otros pueblos desarrollaron las matemáticas, sin las cuales no seríamos absolutamente nada. Y otros, no sé, la literatura, la poesía y el arte. Eso no significa... Que yo sepa, perdóname, que yo sepa también los sumero-babilónicos con el maravilloso poema déjame que termine. No, que el problema que hay Quiero es que decir sabemos que muy me poco. parece una falacia decir que como sabían mucho y eran muy antiguos, pues está claro que vinieron y alguien se lo contó. Sí. Eso me parece una falacia. Esa es la gran teoría, ¿no? Esa es la gran falacia. No, pero oye, luego, estoy abierto a otras alternativas. Como estamos hablando del planeta X y estamos hablando explícanos cómo obtienen esos conocimientos. Pero yo, ¿cómo quieres que sepa cómo los obtienen? Lo único que te puedo decir es que no se los trajeron los Anunnakis, eso seguro. Exacto. Bueno, ahí está el tema de que ha vuelto... Y yo creo otra Enrique, cosa. escuchamos un momento de Rafael. Ha vuelto, o por lo menos ese mito ha ganado para algunos que creen en él, unos enteros, ¿no? Ese mito ha ganado unos enteros en base a Mito verdad, yo no lo sé.
Bueno, claro, puede ser una realidad en el momento en que finalmente consigamos una observación directa de este nuevo planeta que, hasta que no lo observemos y lo detectemos directamente, será una hipótesis bastante razonable. Pero, ojo, por los indicios no gravitatorios. estamos buscando la casa de los Anunnakis. No, evidentemente. Vale, pues evidentemente. acláralo porque no, si sí, desde luego que no. Pero los que creen los Anunnakis, Rafael, también han sentido de alguna manera, que son millones de personas en el mundo, Sí. por lo que sea, por la fuerza de determinadas ideas, por la orfandad, quizá de sentido de muchas cosas, Claro. algunas ideas cuajan muy fuerte. Sí, pero esas si los Anunnakis ideas- han cojado. esas Esas ideas- personas están muy contentas Eso con es esto relación. pase porque creen Claro. que es el hogar de los Anunnaki, ¿no? Claro, es que todo encaja con lo que comentaba un poquito Enrique. ¿Por qué las civilizaciones antiguas han mirado el cielo y han mostrado ese interés por el cielo? En realidad, ese interés por el cielo, aparte de la pura observación y del conocimiento científico, viene de un aspecto más profundo y espiritual incluso del ser humano. Es decir, es lo que en astronomía y en paleoantropología mencionamos como la estructura tripartita del cosmos. Es decir, nuestra existencia terrenal diaria, nuestros quehaceres cotidianos se dan en nuestro plano de existencia, nuestra vida diaria. Pero el plano espiritual se vuelve más complejo cuando, a través de experiencias que todos podemos experimentar directamente en estados alterados de conciencia, podemos experimentar sensaciones de inmersiones en medios subacuáticos o también intraterrenales que están asociados a experiencias negativas. Ahí nace el mito de la malignidad, los espíritus malignos, inframundo, infierno. En cambio, cuando estas experiencias son al revés, son experiencias de ascensión, de subida a los cielos, son experiencias positivas, asociadas a los dioses, asociadas al sol, la luna, las estrellas, los dioses antiguos. Por eso, desde siempre la humanidad, desde que es consciente de sí misma y ha mirado el cielo, se ha maravillado, ha hecho esa similitud con el plano divino. La divinidad habita en el cielo. Por eso, siempre que hablamos de astronomía, algo nos remueve en el fondo y nos conecta con nuestro propio origen, que está efectivamente en las estrellas. Pero eso no deja de ser un sentimiento religioso. Exactamente. O sea, Pero no, es- no tiene nada que ver con la ciencia, No, con por el si- cálculo, nada con la que ver, observación y con la nada que ver. experimentación. No. Pero sí entronca con lo de los antiguos y lo que ha dicho Rafael es fascinante. Te ha ¿Por gustado, qué? ¿eh? Te ha gustado. No, Ya lo he visto. fascinante. Porque ha mencionado una parte y la otra, aunque los dioses podían venir del cielo o de la profundidad de los abismos. Profundidad de los abismos que situaban, cuando uno estudia a fondo, como has hecho tú, como he hecho yo, las antiguas cosmogonías, de repente encontramos que tanto esas antiguas cosmogonías como el moderno ocultismo hablan, sitúan una morada de dioses caídos en los abismos. Y la identifica el moderno ocultismo y también algunas cosmogonías antiguas con la estrella oscura. Dark Star, esa a la que dedica el ocultista ¿Y dónde están esos David dioses Bowie, caídos? su último Claro. y satánico vídeo. ¿Dónde están los restos, Dark de Star. los caídos? ¿Dónde están las No, construcciones no, de pero los perdona, caídos? que yo estoy hablando, ¿Dónde están? Nieves, que yo estoy hablando con cosas que no tienen que ver con la ciencia y No, de las pero- que tú obviamente no sabes sea, que han nada. desaparecido. No sabes nada. Han Estoy estado- hablando han de estado esa aquí tradición y han- oculta que dice los se han ángeles volatilizado. caídos se hundieron en la profundidad del abismo. El abismo siempre se relaciona en la mitología con los mundos gélidos, con más allá de Plutón. A Plutón, que es Tendría el que rey ver de la con este planeta, en tu Con opinión. ese planeta se le ha llamado por parte de algunos teóricos modernos, no el planeta, cuidado. El problema ahí es que entraríamos en discusión de ¿es un planeta o es una estrella No, oscura? un momento, es un momento, una estrella no sabemos- no, enana no marrón, sabemos qué es. No, una enana Enrique. marrón, Dice Rafael, gemela no del sabemos sol. qué es. No, claro, Cuidado, claro. gemela del sol a la que se le ha llamado la estrella Enrique, no te oscura metas ahí. No, o de verdad. Némesis. Claro. No te metas, que estás mezclando todo. No, estamos pero mezclando- metámonos ahí, o me vais a decir que no es ciencia No, eso. no, no, a ver, No. no sería ciencia en el sentido en que, claro, harían falta pruebas que apoyaran todas estas No todas sabemos estas exactamente evidencias. qué es eso. No sé, Pero es una exactamente, hipótesis. no sabemos es una qué es. hipótesis No, hecha pero por eso no quiere científicos decir que de sea cualquier primera cosa. línea. Claro, Vamos a ver, evidentemente. un momento. No, un momento. es muy importante. Sí, vale. Yo te voy a explicar por qué. Déjame, ahora mismo, déjame Sí. un minuto. No sabemos qué es, sabemos que es un cuerpo grande, se ha situado su masa entre 5 y 10 veces la de la Tierra, es decir, podemos estar hablando de un cuerpo del tamaño de Neptuno, más o menos. Sabemos más o Gigante. menos, sabemos cuánto dura su órbita, es una órbita larga, muy alargada, pues, y que dura 15.000 años esa órbita, que la parte más cercana está a 200 unidades astronómicas y la más lejana entre 600 y 1.200, o sea, lejísimo. Sí. O sea, lo Pero- mínimo a 30.000 pero está- millones de kilómetros.
No, es muchísimo más que eso. No, 30.000 millones de kilómetros. ¿Y qué? 20 unidades. Sabemos todo eso y lo sabemos por las indicaciones de lo que sí podemos ver, que son una serie de cuerpos más pequeños, de planetas enanos, Eris, Sedna, otro tipo de planetas, en cuyos movimientos, en cuyas órbitas, no se explicarían bien sin la presencia de ese objeto. Pero, ojo, de ahí a que sea ese planeta justamente, es que puede haber más planetas. Sí, es que la ciencia lo que dice es que a lo mejor no hay uno, a lo mejor hay 5. Totalmente. Pero que ni siquiera lo sabemos, o a lo mejor hay más. Giran en torno a, por esa excentricidad, en torno a una estrella gemela del Sol. ¿Por qué digo eso, Iker? Porque la mayoría una estrella y un planeta es muy diferente, perdón, Enrique. yo voy a decir algo y me voy a decir si es verdad o me lo he inventado. Porque se supone en este momento que la mayoría de las estrellas descubiertas son sistemas binarios, donde hay 2 estrellas. Entonces, sostienen muchos científicos desde hace tiempo haber descubierto, según cálculos, según especulaciones, que podría haber una estrella enana, una enana marrón o algo parecido, se la ha llamado estrella oscura también. No es algo tan antiguo, digamos, en cuanto a especulación o teoría científica, que estuviera oculta en la nube de Oort, que es a una distancia inmensa, y en torno a la cual giraran esos planetas, porque si no, no podríamos entender cómo unos extraterrestres utilizaran eso ni siquiera como base, porque se helarían. No, claro. No es factible la vida en este planeta, ¿no? Tal y como la conocemos, Rafael. Tal y como la conocemos, no. Probablemente no. Porque el mito, repito, para que se quede un poco fuera, si no, y hay que hacerlo de vez en cuando, es tradición antiquísima a través de una serie de tablillas de unos dioses instructores que vinieron de un lugar a enseñarnos lo que... Para que te des una enseñarnos o a manipularlo genéticamente. El Sol, desde ese planeta, si nos colocáramos allí y miráramos al Sol, lo veríamos solamente como una estrella más, un poquito más brillante. ¿Difícil para la vida, por tanto, antropomorfizada como la conocemos? Desde luego que sí. O sea, la creencia en seres antropomorfos que vienen de distancias inimaginables, para mí como científico se me hace muy difícil. ¿Qué podría ser probable? Pues hay unas leyes en evolución que nos hablan de la convergencia adaptativa, es decir, especies muy distintas que habitan nichos ecológicos muy similares al final acaban desarrollando formas parecidas. Pero claro, esto sería pues muy arriesgado a hablar de extraterrestres con forma humanoide, es lo que a mí me hace desconfiar cuando hablamos de extraterrestres. Nosotros siempre, los astrónomos, siempre que hablamos de vida fuera de la Tierra, hablamos en términos de vida bacteriológica, bacterias, microbios, que eso sí que es muy plausible. Yo siempre diré que la vida es ubicua, está en cualquier parte del universo, pero siempre será vida de este tipo menos compleja. Vida inteligente, pues muy probablemente también existe, estará lejana probablemente, y en nuestro sistema solar otra especie antropomorfa. ¿Se te hace difícil? Se me hace muy complicado. Interesante, Enrique. Salvo lo que decía antes, que como han propuesto varios científicos, realmente esos planetas de los que muy bien hablaba Nieves, giren en torno a una estrella gemela del Sol, que no sería un caso anómalo, pero es cierto o no, que se supone que la mayoría de los sistemas solares son binarios. Sí, pero es verdad, más del 50% de las estrellas que conocemos son binarias, pero eso no quiere decir que esta lo sea. Y además, escucha, una cosa es inferir que dado el movimiento orbital de objetos que sí podemos ver, se deduce la presencia de otros objetos grandes, y otra muy diferente, y eso no lo ha dicho nadie, aclarémoslo, que hay otra estrella alrededor de la cual están girando objetos. Perdona, por supuesto que lo han dicho. La hipótesis Némesis, búscalo, lo han propuesto toda una serie de no hay ningún dato que apoye lo de la segunda estrella. Cálculos, perdona, igual que esto, disculpa, cálculos. Lo único que es una cosa mucho más herética. Nieves, de la misma manera que tú negabas la existencia de este planeta hace mucho tiempo. No es verdad. Pero no es verdad. Mírate lo que he escrito desde hace años. Sugieren la existencia de un planeta gigante del sistema solar. Parece que apuntan y no sé qué. El planeta X, si me dejas que haga un poquito de historia, se lleva más de un siglo buscándolo. Más de un siglo buscándolo. Pero ha habido muchas veces que se ha creído que se había descubierto evidencias suficientes como para que estuviera allí. Ha habido muchas, incluso algunas de pura charlatanería, y las ha habido. Ha habido otras veces que simplemente eran errores de científicos. ¿Por qué esta vez parece diferente? ¿Por qué?
Pues principalmente porque una de las personas que lo ha hecho es Michael Brown. Y es el descubridor de tres. Claro, Michael Brown astros, es un astrónomo de pelo en pecho, o sea, no sé cómo decirte. Es el que descubrió a Eris y a Sedna, que son los planetas enanos que, como bien se decía en el reportaje del principio, fueron los que hicieron que se degradara a Júpiter. Porque a Plutón, como eran planetas más por pequeños. Por eso el 9 que correspondería claro, a Plutón, corresponde a él le gusta decir que fue el que mató a Plutón. De hecho, él tiene un libro que se llama Así maté a Plutón. Claro. Pero, o sea, es un tipo que empezó a hacer este estudio para demostrar que ese planeta no existía. Exacto. Para demostrar que no existía, o sea, porque él lo que ha hecho... también se tragó sus palabras, ¿no? Como decía Rafael, sí, pero no, iba a demostrar que no existía, pero no existe. Entonces se dio cuenta de que al final las evidencias disponibles eran... Entonces se lanzó a decirlo, pero él mismo dice, sé que voy a ser víctima de una oleada de escepticismo brutal, porque dirán, otros locos que dicen que han encontrado el planeta X, que hasta ahora han sido locuras, otros locos. Solo que esta vez te meto una batería de cálculos, de simulaciones informáticas, pero esto de es muy datos. interesante y me gusta que me lo cuentes. La persona que intentaba hacer un libro en contra de ese planeta, al final se convierte totalmente porque ve que hay una evidencia. Pero no saliéndose nunca de la ciencia. Sí, no digo o sea, eso. Aquí no estamos hablando ni de virus, ni de Anunnakis, ni Oye, de nada. Enrique, estamos importante. hablando de grandes cuerpos desconocidos dentro del sistema Los solar. amigos de los Anunnaki, los amigos de esa teoría de extraterrestres en la antigüedad, provenientes de un lugar concreto que llamaban Nibiru, ¿por qué podrían estar contentos? No quiere decir que tú lo compartas, ¿eh? Quiere decir que toda esa gente que está convencida, es que ¿esto le pondría contento? ¿Por qué? Globalmente sí, pero voy a explicar por qué. ¿Por qué? Primero, Sitchin bastante mérito tuvo con una serie de planteamientos hipotéticos en el año 76 publicados, pero cometió también graves errores astronómicos. Ahora bien, después de Sitchin han venido todo otro montón de personas que han corregido su teoría en su misma línea. Por ejemplo, Alan Alford, que tú tienes algún libro suyo, Los dioses del nuevo milenio, en este libro La solución Fénix y otros, corrigen todo eso en base al análisis de los textos originales sumerios. Lo interesante es, por un lado, que claramente Nibiru hace referencia a un planeta, el planeta del cruce, ¿y por qué podría tener que ver con esto? Es el que se cruza, digamos, su posición orbital con respecto al Sol digamos, a las trayectorias del sistema solar. Segundo, Anunnaki, que es una de las palabras de los dioses, cuidado, son dioses de menor nivel que los Apkalus. Y los Apkalus son diosecillos. Y los Apkalus eran, en 1960 y tantos, Carl Sagan y el grandísimo científico soviético Joseph Shklovsky, que tú lo conoces muy bien, sostenían que podía haber pruebas en textos antiguos de visitas extraterrestres a la Tierra y ponían como mejor ejemplo los Apkalus. Luego Sagan se adaptó, aparte para mí merecer todo, se adaptó más al sistema establecido. Eso era muy fuerte también. Llegó Erich von Däniken, mi amigo Erich von Däniken, que dijo ¿tiene el muchas libro, burradas, Rafael? Y que le hizo retirarse. Pero alguien que cree en esto a nivel popular, a nivel de la red, ahora está más contento porque ve que, mira, hay una posibilidad de que lo que decían las antiguas tablillas, entre comillas, bien traducidas o no, tenga que ver con esa realidad. Hay una posibilidad. Otra cosa es que yo las tesis de Sitchin no las comparta, pero no es que no las comparta yo, no las compartan otros que las han estudiado con un análisis crítico, todas, pero muchas sí. Y Sitchin ha aportado muchísimo, sobre todo que nos ha abierto la mente. Y me da lo mismo todas las críticas que se puedan hacer. Es que Anunnaki significa los que del cielo vinieron a la tierra. Es que lo importante es que ellos, los Apkalus, otros, tienen las mismas características que seres similares de otras tradiciones como la egipcia, como la antigua hindú, como la china o como la maya, se identifican con determinados astros y constelaciones. Son los dioses civilizadores que bajaron de ahí. Bueno, vamos a ver todas las culturas humanas han visto lo mismo en prácticamente todas las constelaciones. Es decir, las cosmogonías, que era la explicación más razonable que podían tener en estas épocas, es que explicaban el origen del universo, de la Tierra y de los propios seres humanos en base a mitos. José Manuel, totalmente todo el público que va a leer incluso tus noticias con esa esperanza o buscando Nibiru y demás, ¿tú crees que es una simple esperanza, que no tiene ningún tipo de razón de ser? Mira, ¿O que estas pequeñas cosas o grandes cosas no están sino mostrando, pongo ahí como hago el diablo,
que quizá los antiguos sabían cosas que empezamos ahora a desvelar. Ha habido un bucle de desconocimiento y empezamos ahora a desvelar algunas cosas. Yo no creo que sabían cosas que nosotros a lo mejor que no sabemos qué es lo que sabían exactamente. Y sí es verdad que lo estamos empezando a desvelar, pero eso no significa, ni en ningún lado, que un mito muy bonito y que se repite en muchísimas culturas lo tomemos al pie de la letra como que han venido del cielo y nos han enseñado. No, no nos hace falta que venga ningún extraterrestre a enseñarnos. Tenemos nuestro cerebro y los babilonios, los sumerios también tenían su cerebro y lo pusieron a funcionar. El ser humano necesita aprender y necesita conocer. Cuando no lo consigue, cuando no consigue explicar algo, le añade el mito, le añade el misterio, le añade la imaginación. Totalmente. Le añade la imaginación y punto, porque si no también podríamos decir, podríamos hacer buena la mitología griega y decir que vino uno que era medio toro y que el otro vino y que era el dios del mar y que está ahí debajo esperándonos. O sea, podemos hacer lo que nos dé la gana, pero vamos a ser serios. Después, lo que hace, la ciencia intenta ir explicando, hay muchos mitos que se han caído simplemente porque la ciencia los ha explicado. Menos mal, Enrique, que tú me lo dijiste una vez y entonces ya por eso ya me quedo súper tranquilo, que tenemos una flota interestelar secreta, los norteamericanos, que nos están defendiendo de todo eso. Menos mal. ¿Te has dado cuenta? Menos mal. ¿Te has dado cuenta cómo desvía la pelota? No, es que me quedo mucho más tranquilo. ¿Cómo la desvía? Vamos, o sea, yo es también que he fuera visto, de juego. Yo también he visto fuera Men in de Black. juego, Nieve, volvamos al campo de juego. Y en el campo de juego lo importante es que en esa creencia de choque, de catástrofe, es una idea asociada a multitud de profecías que hablan de un astro, pero profecías como la de los Hopis, que hablan del astro rojo, ¿qué fundamento podría haber? Ninguno en cuanto a la distancia que nos separa de ese planeta o estrella. Pero cuidado, si ese planeta o estrella oscura, la Dark Star, si eso está en la zona esa y puede producir unas perturbaciones enormes en la llamada nube de Oort, que se supone que es como un cementerio de millones de cometas, la teoría que han sostenido muchos científicos, entre otros el premio Nobel Luis Álvarez y su hijo Walter Nemesis, de que habría destrucciones periódicas de origen cósmico, podría deberse a que hay un momento en el que probablemente, como ocurre ahora, porque el sistema solar y toda su zona suburbana, que es inmensa, entra en una zona cósmica de altas perturbaciones, hay las oscilaciones gravitatorias provocadas por ese planeta o esa estrella oscura, podrían provocar una cantidad mucho mayor de cometas y de asteroides como lo que están poniendo ahora hacia la Tierra. Ese es el peligro. Te vas a sorprender, Iker. Asiento totalmente, porque claro, es que ya lo hemos visto. O sea, en el año 94, por ejemplo, hubo un cometa, el Shoemaker-Levy 9, que se zambulló en las profundidades del sistema solar, se fragmentó en 24 fragmentos y cayeron todos, uno detrás de otro, contra Júpiter, que con su gran atracción gravitatoria los atrajo hacia sí y de alguna manera hizo de escudo. Pero claro, Júpiter, Saturno... O sea, no es que este planeta, como está diciendo la prensa, tenga rumbo de colisión contra el nuestro, ni mucho menos. Lo dejamos claro porque es que hay que leer lo que se lee. Hay que leer lo que se lee. Este no nos va a colisionar. Perdona, lo que no puede ser, no puede ser, claro, y además es imposible, como decía el famoso torero. Exacto, pero es que hay que ver lo que se lee en periódicos de nivel nacional. Bueno, que ahí meten de todo. Lo dejamos claro, digo simplemente porque hay toda una serie de preguntas a este planeta si tenía rumbo de colisión con nosotros. Lo que sí vemos es esa otra posibilidad. Eso pero pequeña, palpable y clara. Enrique, te vas a sorprender porque por una vez, yo creo que debe ser la primera, te voy a dar la razón. O sea, impresionante. Sí, un evento, te tenía que ser con Nibiru, ¿no? Vale, apúntate la fecha y todo. Sí. Es que cada vez te voy a dar más la grande, razón porque lo que pasa es que a mí lo único que me incomoda es la instrumentalización que haces de esa verdad que acabas de decir, ¿vale? Entonces, es verdad que los ciclos de la naturaleza son muy grandes. Por ejemplo, todo el sistema solar da una vuelta completa a la galaxia cada 200.000 años, me parece que es, ¿no? Bueno, pues en 200.000 años que no los tenemos, no sabemos por qué sitios pasamos. Es verdad que podemos pasar en nuestra trayectoria por lugares que sean más hostiles y que nos traigan catástrofes cíclicas. Es verdad que puede haber objetos que cíclicamente, una vez, fíjate que va cada 15.000 años, pues hace 15.000 años, la última vez que estuvo cerca, ¿dónde estaba la humanidad? Estábamos en las cavernas, directamente. Puede pasar, puede. Lo que pasa es que no tenemos datos concretos como para decir que puede pasar, sí, que está pasando.
es una teoría, entre otras, que habrá que ir demostrando y que habrá que ir Manuel. viendo. Sí que es cierto que cada vez vemos más impactos en distintos cuerpos del sistema solar, entonces mi duda es doble, ¿no? O sea, realmente se está produciendo ese incremento que comenta Enrique, porque podría ser, pero puede ser lo contrario, es que sencillamente tenemos cada vez una batería más amplia de telescopios, de instrumentos de detección, y somos capaces de detectar más y más fenómenos. Bueno, buscamos las llaves fuera de la luz de la farola. Exactamente. No vamos a enturbiar este curioso reencuentro con un tema, tenía que ser con Nibiru y toda esa historia, este reencuentro en el cual José Manuel Nieves ha dicho que Enrique tenía razón. Creo que es un momento bastante histórico. Y yo tengo algo muy importante que decir con respecto a él, muy importante. Vamos a dejarlo, pero muy breve. 10 segundos. Perfecto. Resulta que la revista Science ha dicho, y esto se refiere a Nieves, que encontrar ese planeta X con telescopio sería como buscar una aguja en un pajar mirando a través de una pajita de bebida. Y yo lo que quiero es felicitar a mi amigo Nieves por abrir su mente a este abismo de locura nuestro, aunque sea a través de una pajita de bebida. Bueno, lo dejamos ahí, ha sido un placer hablar con vosotros. Seguiremos muy atentos las evoluciones de ese planeta 9, planeta X, misterioso nuevo planeta. Es maravillosa la historia del descubridor que iba en contra de la historia y que, quizá por ir en contra, se metió con tanta fe que acabó converso, ¿no? Interesantísimo siempre. A los tres, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, es un placer aprender con vosotros, debatir y sobre todo escucharos y que el público os escuche. Y, repito, algunas cosas que parecen imposibles, que sabemos que lo son, pero que se repiten en las principales cabeceras, ¿no? Se convierten en nuevos mitos que se filtran, o mejor dicho, no se filtran, surgen, llegan al público. Una de las preguntas era, oye, ¿este planeta es el que va a impactar contra la Tierra? Una pregunta